Hoy vamos a hablar sobre el clasicismo y neoclasicismo, dos movimientos muy semejantes y diferentes a la vez. Para hacer una pequeña introducción en lo que corresponde al primer movimiento, podemos referirnos al clasicismo como un movimiento artístico, literario e intelectual que se da en Italia en el último tercio del siglo XVII. Se impone en el campo de las letras a finales del siglo XVII con el ensayo de Nicolas Boulot sobre el arte poético, en el cual carga contra los excesos de lo que posteriormente sería considerado como barroco y rococó, y propone retomar a los valores de la antigüedad clásica y complementarlos con el amor por el conocimiento y la búsqueda de la perfección características del humanismo. Se extiende por Europa, principalmente en España, Francia e Italia, en los campos de la literatura, la pintura, la arquitectura y la escultura. Para seguir embarcándonos un poco más en la cultura clasicista, vamos a ir al mundo del arte. Dentro del mundo de los libros tenemos a Jean-Baptiste Racine, uno de los dramaturgos franceses más grandes que realizó a lo largo de toda su vida adaptaciones de diferentes obras de la antigüedad grecorromana. También tenemos a Pierre Corneille, conocido por sus tragedias y comedias, y Molière, dramaturgo y actor, quizás el mejor comediógrafo francés. Los principales exponentes artísticos dentro de la arquitectura fueron Pierre-François Fontaine, de Francia, Charles Peirce, también francés. Dentro de la escultura tenemos a Bertel Thorvaldsen, de Dinamarca, y por último el pintor Joshua Reynolds, del Reino Unido. Vamos a pasar con el neoclasicismo. El neoclasicismo es un movimiento literario y artístico que se origina en Francia en los siglos XVIII y dura hasta mediados del siglo XIX. Este movimiento principalmente se difunde por Europa y Estados Unidos. Como características principales, tiene la inspiración en las obras de la época clásica, aspiración a una belleza ideal mediante la razón, prácticamente no difieren en las del clasicismo. En cuanto a la arquitectura, se caracterizó por la simetría, la elegancia y la sobriedad. También hace énfasis sobre los valores lumínicos. La arquitectura adopta los modelos clásicos de Grecia y Roma, oponiéndose así a la del barroco. Si hablamos de la escultura, podemos decir que los escultores centran su interés en los ideales estéticos y los procedimientos teóricos de la estatuaria antigua. La escultura del neoclasicismo se opone al movimiento artístico rococó. Y para finalizar, en cuanto a la pintura, podemos decir que el color predomina en el dibujo, los pintores se esfuerzan por captar los efectos de la luz sobre los objetos. La profundidad de los dibujos es muy expresiva. Principales representantes en la literatura del teatro. Leandro Fernández de Morantín, de origen español, fue el creador de la comedia neoclásica. Obras: El cielo de las niñas y La mojigata. Ensayo de Jean-Jacques Rousseau, de origen francés, ayudó a preparar la base ideológica de la Revolución Francesa al defender la voluntad popular frente al derecho divino. Novela. Autor Voltaire, de origen francés, utiliza un lenguaje llano y la ironía para defenderse de sus enemigos. Fábulas. Autor Tomás de Iriarte, de origen español, mediante sus fábulas atacó a los que discutían con él por asuntos literarios. Sus versos resultan duros y forzados, pero presentan una mayor variedad métrica. Obras: Los dos conejos, El burro flautista y El oso. Al adentrarnos en la pintura tenemos al principal representante Jacques-Louis David, nacido en 1748 y muerto en 1825. Era de origen francés y buscó la inspiración en los modelos escultóricos y mitológicos griegos. Sus obras fueron Napoleón cruzando los Alpes y La muerte de Sócrates. Por otro lado tenemos la arquitectura, y su representante fue Giovanni Battista Piranesi, nacido en 1720 y muerto en 1778. Era de origen italiano y realizó el registro de todos los descubrimientos arqueológicos romanos de la época. Su obra fue Las prisiones, que transformó las ruinas romanas en calabozos con galerías que no conducen a ninguna parte. Por último tenemos la escultura. Su representante fue Antonio Canova, nacido en 1757 y muerto en 1822. Tenía origen italiano y fue escultor de algunos papas de la época. Sus obras fueron llamadas Venus, Cupido, Psique, Hércules y Licas. En lo que corresponde a características principales del movimiento, podemos destacar, por ejemplo, que se valoró la razón como facultad primordial del hombre, hubo un gran desarrollo en las ciencias de la naturaleza, gran interés en el conocimiento basado en la experiencia. Se desarrollan las ciencias humanísticas y se crean obras nuevas, se da una revolución en el campo del pensamiento, se les otorga a la literatura y al arte un valor didáctico y moral. La finalidad de ambas es enseñar
adaptar una actitud crítica ante la vida para utilizar la razón natural, alcanzar reglas de convivencia basadas en la lógica y no en las reglas o dogmas heredadas de la tradición religiosa. Se crea el derecho natural, con leyes de valor universal y común a todos los hombres, y se busca la universalidad en la cultura. Se crean academias de lengua para el estudio, se somete la literatura a reglas rígidas basadas en las políticas de Aristóteles.